¿Cómo están gente? ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? Les tengo otra historia que está interesante. Ya saben el link del creador en descripción. El consejo habían hecho una votación de si exiliar a Naruto o no. Los votos fueron votos a favor y en contra. Después la Godaime Hokage mandara a llamar a Naruto para decirle sobre su exilio. Cuando Naruto se dirigía a la oficina del Hokage, pensando que lo felicitarían por haber cumplido su misión, pero lo que pensó no fue como resultó ser. Naruto. Hola abuela, dígame para qué necesito venir, date bayo. Tsunade. Naruto, el consejo ha decidido exiliarte por haber herido a Sasuke Uchiha. Tsunade trataba de contener las lágrimas para que no la viera llorar. Naruto. Abuela, dígame que esto es una broma. Yo intenté que resonara, pero no funcionó. Incluso trato de matarme a mí, date bayo. Naruto estaba llorando porque no quería aceptar lo que estaba escuchando. Naruto. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo para abandonar la aldea? Tsunade. Tienes HRS para irte, pero antes te entregaré tu herencia que tus padres te dejaron y los jutsus también, más los pergaminos de tu clan, y no le digas a nadie que yo fui quien te los entregó, además de que en este pergamino tiene la información de dónde vienen tus ancestros. Naruto. Gracias abuela por todo lo que has hecho por mí. Y así Naruto iba caminando por las calles de Konoha, echando un último vistazo donde nació y creció. Sus compañeros se habían enterado del destierro de Naruto y Shikamaru. Ino, Rogue Lee, Hinata y Konohamaru estaban hablando de que era injusto ya que él había cumplido con su misión y por allí había pasado Sakura y escuchó lo que decían, así que decidió intervenir. Sakura. Oigan, ¿por qué dicen que Naruto no debió ser exiliado? Es mejor la aldea sin él. Ino. ¿De qué estás hablando, Sakura? Naruto fue su compañero. ¿Cómo lo puedes tratar así? Él es un buen hombre, él nos ha ayudado en muchas cosas y tiene todo mi respeto. Konohamaru. Ella tiene razón, Naruto ni es mejor que ese tal Uchiha, además es el mejor shinobi que haya existido. Sakura. Están completamente locos, ¿acaso no vieron cómo trajo a Sasuke? Él es mucho mejor que Naruto y además ese demonio no debió haber estado con vida, además con solo tener a Sasuke aquí estamos a salvo que con ese demonio. Shikamaru. No sé por qué eres así con él, además él solo seguía órdenes y eso incluía que usar la fuerza bruta, vaya que esto es muy problemático. Después de que Naruto escuchó cómo sus amigos lo habían defendido de cómo Sakura lo había llamado demonio como ella piensa. Al menos se fue de la aldea de cómo sus amigos lo apoyaron y después se topó con los de Ichiraku Ramen. Viejo Teuchi. Hola Naruto, nos enteramos de que habías sido desterrado a Iame y yo decidimos hacerte un poco de ramen para que lo disfrutes en el camino a donde sea que vayas. Ayame. Es cierto Naruto, no puedo creer lo que te hicieron después de todo lo que hiciste por nosotros, eso es totalmente injusto. Naruto. No importa viejo, Ayame, lo hecho está y este es el adiós, al menos nos podemos comunicar por medio de cartas pero en secreto, de acuerdo, date bayo. Ambos dijeron. De acuerdo, y así Naruto salió por la puerta de la aldea, y así buscando un nuevo inicio donde nadie lo llame demonio o lo vea de forma fea. Así Naruto llegó a un pueblo que se encontraba en mal estado. Naruto se acercó a un aldeano para preguntarle qué es lo que estaba pasando, después de que el aldeano le dijera de que unos bandidos venían a reclamarle todo su dinero y el que no pagara completo sería asesinado, y en eso Naruto decide ayudarlos, y cuando fue buscando se topó con los bandidos. Naruto. Oigan, ¿qué creen que están haciendo con ella? Déjenla en paz o se la verán conmigo, date bayo. Bandido. Ja 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 ja, no me hagas reír, y tú qué se supone que harás, matarnos, ja, qué tonterías. Bandido. Jefe, no se preocupe, yo acabaré con él enunciantemente, ya lo verá. Naruto. Hasi como no Hokage Bun sino Jutsu multiclones de sombra. Y así Naruto creó clones acabando con los bandidos por sus actos. Después de acabar con ellos, él se acercó a la chica para ver cómo se encontraba. Naruto. Oye, ¿estás bien? No te hicieron nada, ¿verdad? Mujer. No, estoy bien, gracias por salvarme. Naruto. No hay de qué. Y dime, ¿no hay nadie que los proteja ya que este pueblo se encuentra en territorio del país del fuego? Mujer. Nadie en la aldea se atreve a ayudarnos ya que no tenemos el dinero necesario para pagar la misión, así que decidimos hacer un trato pero no aceptaron, solo por no aceptar sus acuerdos. Naruto. Malditos, ¿cómo se atreven a hacer esto y se hacen llamar shinobis? Date bayo.
Esto lo había pensado Naruto, ya habían pasado años desde el destierro de Naruto y él había ayudado al pueblo a protegerse de los bandidos y crear una muralla para fortalecerse. Después de que Naruto se haya despedido del pueblo, seguía con su viaje, pero después de días lo habían interceptado y peleó hasta que estuvo en peligro de morir, y en ese tiempo apenas había empezado a llevarse bien con el Kyuubi. Después de haber escapado dejando a pocos de los Ninkugen, Temari estaba llegando de una misión y se dirigía a la aldea de la arena para dar su información, pero cuando encontró a un chico tirado se dio cuenta de que era Naruto y estaba muy lastimado, así que decidió llevarlo a su aldea para tratarlo con urgencia. Cuando Gaara se enteró de que Temari había llegado a la aldea con alguien encima, decidió ir al hospital, y cuando llegó junto a Kanguro ella les dijo lo que pasó cuando venía de regreso de la misión que había terminado. Gaara: así que te encontraste con Naruto cuando regresabas de la misión y estaba en muy mal estado, ¿verdad? Temari: así es, lo encontré en muy mal estado, parece que estuvo en una pelea difícil o combatió contra demasiados ninjas renegados. Kanguro: vaya, sí que debió haber sido difícil para él, pero lo bueno es que lo trajiste a tiempo para ser tratado. Gaara: Anbu, de repente aparece un Anbu con máscara de gato. Quiero que cuando Naruto Uzumaki se recupere venga a verme para hablar un asunto importante, ¿entendido? Anbu de Suna. Ay. Después de que Gaara se fue junto a Temari y Kanguro, había pasado semanas desde que Naruto despertó y el Anbu dijo que el Kazekage quería verlo para hablar con él. Naruto ya había llegado a la oficina del Kazekage para hablar con él. Naruto: hola Kazekage-sama, me necesitaba, date bayo. Gaara: sí Naruto, pero nada de formalidades, por favor. Naruto: de acuerdo Gaara, y ahora de qué querías hablar conmigo. Gaara: como verás Naruto, hace años me enteré de que fuiste desterrado de Konoha después de año para preparar los exámenes Chunin, así que corté la alianza con ellos y por eso quiero saber por qué te hicieron eso. Naruto: bueno, lo que pasa es que es una historia muy larga, pero te lo contaré. Y así Naruto le contó cómo fue desterrado después de completar la misión de traer a Sasuke de vuelta a la aldea y cómo sus compañeros lo apoyaban, y de cómo Sakura, su antigua compañera, había dicho cosas feas sobre él, incluso la palabra que el Sandai me había prohibido, y esa palabra es demonio, a lo cual Gaara y sus hermanos se habían enojado de cómo se había referido a Naruto después de que ella le dijo que lo trajera de nuevo. Gaara: ya veo, ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Quieres ser un ninja de la aldea de la arena y bien aceptas? Naruto: por supuesto, me encantaría ser un ninja de esta aldea y protegerla con mi vida y ser leal a ti Gaara. Y bien, ¿cuándo empiezo y en qué equipo voy a estar? Date bayo. Gaara: tranquilo, tú estarás en el equipo con mis hermanos, ya que, como se acercan los exámenes Chunin y serán en Kumogakure no Sato, tienes semanas para que te acostumbres en técnicas y estrategias de combate. Naruto: gracias Gaara, y en serio no te decepcionaré, eso te lo prometo, date bayo. Gaara: eso lo sé amigo, ahora toma, estas son las llaves de tu departamento nuevo. Así Gaara le lanza las llaves, y Temari te mostrará la aldea y dónde vivirás desde ahora. Temari: ay, ven Naruto, sígueme por favor. Después de haber hablado con Gaara sobre su situación y que lo dejara entrar a sus filas shinobis, Temari le propuso mostrarle la aldea para que la conociera, y aparte de que Gaara le dijo que sí podía mostrarle dónde viviría desde este momento. Mientras en Konoha, en la aldea de la hoja, estaba empeorando cada vez más después de que pasó año la aldea de la arena rompió su alianza con Konoha sin saber el motivo del por qué. Después fueron el país de las olas y el país de la primavera habían terminado su alianza con la aldea. Después de saber que habían exiliado al joven, decidieron romper todo contacto con ellos, no solo las alianzas, sino también en todas las demás en las que Naruto fue de misiones, incluso los comerciantes de esos pueblos. Después de que sucedió eso, el Consejo Shinobi Civil, allí estaban Danzo, Koharu y Omura, se habían reunido del por qué había sucedido eso. El daimyo estaba muy enojado de que habían perdido alianzas muy beneficiarios para ellos. Tsunade: bien, demos comienzo a la junta, y como todos sabemos de por qué la aldea ha perdido valiosas alianzas. Civil: yo digo que esto debe ser por culpa del demonio, él debió decirles que rompieran sus alianzas con nosotros. Yo propongo que lo busquemos y lo asesinemos. Shikaku: eso no será posible, además Naruto fue exiliado y no hemos sabido nada de él de más de años, no creo que sea posible que lo haya hecho, no lo creo, aunque así sea, a Naruto no le hubiera gustado que la aldea esté como lo está ahora, eso sería ilógico. Tsunade:
En eso tiene razón y además de que ya no es un shinobi de esta aldea no se le puede acusar de nada, además envié algunos ambus pero todos dicen lo mismo que encontraron un mejor trato y no sé por qué. Danzo. Si es cierto lo que dice, entonces déjeme enviar a mis ambus de raíz, para ver qué sucede. Civil. Es cierto Okage-sama deje que Danzo se encargue. Inoichi. Sí, pero ¿qué pasará si no sabemos cuál fue esa razón? Entonces jamás lo sabremos. Tsunade. De acuerdo Danzo, tienes mi aprobación y esta reunión se acabó, pero más te vale no pasarte de acuerdo Danzo. Danzo. De acuerdo. Después de que terminaran la reunión, no sabían que Danzo estaba riendo por dentro, después él se fue a su guarida. Llamó a ambos de B. Danzo. Escuchen, quiero que busquen información para saber por qué perdimos nuestras alianzas y de una vez traigan al Jinchuriki del Kyuubi para someterlo bajo mi control y así poder obtener a Konoha bajo mis pies. Ahora vayan. Ambos de. Ay. Y así todos los ambunes se fueron dejando solo, pensando en cómo deshacerse de Tsunade y los líderes para usar a las mujeres como fábrica de cría para Sasuke Uchiha y usar a sus descendientes como súbditos para él. Mientras en su Nagakure no Sato Naruto. Oye Temari, veo que tienen la barrera muy débil porque no lo cambian o lo vuelven más fuerte y resistente, date vallo. Temari. Nadie se especializa en el sello ya que la última persona quien lo hizo fue la señora Chiyo, y además desde cuando sabes sobre sellos la última vez que te vi eras un tonto sin ofender ni nada. Naruto. No te preocupes y sobre los sellos lo sé porque yo pertenezco a un clan y ese clan es el Uzumaki que se especializa en sellos y en Kenjutsu, lo leí en el pergamino que la Hokage me dio en un pergamino y se lo diré a Gaara pero por el momento no quiero que nadie sospeche. Temari. Guau, eso es increíble, y creo que entiendo un poco sobre lo de tu clan ya que si se sabe querían usar tu admitu tranquilo Gaara lo entenderá. Naruto. Gracias por comprender y ahora ¿qué hacemos? Date vallo. Temari. Ni idea, pero mañana empezarás a hacer misiones conmigo y Kanguro, ¿qué te parece? Naruto. Suena genial, ya no puedo esperar hasta mañana, date vallo. Después de haber tenido esa plática tan emocionante, ya habían pasado años desde el exilio de Naruto. Él ya había ascendido a Chunin de élite para después hablar con Gaara para decirle sobre su clan y que si lo dejara entrenar a algunos ninjas en el entorno del Fuinjutsu para mejorar la aldea con una buena defensa. Obviamente Gaara aceptó con eso. La barrera de su Nagakure no Sato mejoró su defensa y después de eso pasó semanas y Gaara llamó a un Anbu para buscar a Naruto para hablar con él. Después tocan en la puerta de Naruto. En ese momento Naruto va y abre la puerta. Anbu de Suna. Naruto-sama, el Kazekage le manda a llamar. Naruto. Dile que voy en minutos, lo pondré como MTS, Anbu de Suna. Ay. Después de eso Naruto se dirigía con el Kazekage para hablar de un asunto importante. Gaara. Hola Naruto, me da gusto que hayas venido. Se aproximan los exámenes Chunin en la aldea y quiero saber si quieras ser sensor de la última fase. Naruto. Por supuesto, gracias Gaara, te veré luego, adiós. Gaara. Naruto, antes de que te vayas tengo que decirte que voy a ir a Konoha para hablar sobre cómo serán las pruebas junto a los demás Kages ya que serán y por cierto te asciendo a comandante de las fuerzas Shinobi y que dirijas la aldea mientras no estoy bien. ¿Qué dices? Naruto. Lo segundo por supuesto que acepto y lo segundo quiero que cuando regreses me digas cómo ha estado todo por allá, date vallo. Gaara. Por supuesto, además hablaré con el consejo sobre esto así que ya te puedes retirar. Una vez que Naruto salió del despacho del Kazekage, Gaara mandó a llamar el consejo y después de minutos todos ya se habían reunido. Comenzaron la junta. Consejero. Dígame Kazekage-sama, ¿para qué mando a llamar al consejo ya que debe ser algo importante? Gaara. Por supuesto que sí, como saben voy a ir a Konoha junto a los otros Kages para saber cómo llevar a cabo los exámenes Chunin. Quería saber de qué piensan sobre que Naruto Uzumaki sea el comandante de nuestros shinobis, también de que sea el sensor de la tercera etapa, aparte de que él me va a suplantar en mi puesto en lo que yo no estoy, y bien qué piensan. Consejero. Por supuesto que aceptamos su propuesta, además desde que llegó el joven Uzumaki ha hecho que la aldea sea más fuerte, incluyendo la barrera de protección y las nuevas alianzas, así que no vemos en qué está mal consejero. Estoy de acuerdo. Todos los que estén a favor sobre los acuerdos que nos dijo el Kazekage-sama levanten la mano, y así todos en la sala levantaron la mano, mientras en Akatsuki. Dime Sasori, ¿ya pudiste averiguar algo sobre el Jinchuriki del Ichibi? Sasori.
No, Pain-sama, parece que la aldea tiene un nuevo tipo de barrera, no me deja contactar con mi espía, además de que cuando un intruso entra es detenido o asesinado de inmediato, y la última en experto sobre sellos fue Chiyo-sama. Ella era la última, no entiendo cómo consiguieron ese tipo de barrera. Pain. Diablos, si no sabemos qué sucede dentro de esa aldea entonces no podremos entrar. Bueno, ya pensaré sobre eso después. Itachi y Kisame que saben del Jinchuriki y del Kyuubi. Itachi. Lo único con lo que pude averiguar fue que está desterrado y no sé por qué. He estado buscando estos últimos años y la última vez que fue visto fue en Sunagakure no Sato, pero no lo he visto salir. También averigüé que serán los próximos exámenes Chunin y la última fase será en Suna. Pain. Ya veo, entonces supongo que el Jinchuriki del Kyuubi está en Suna y ahora sea parte de la aldea, así que Sasori y Deidara irán por él mientras que el Ichibi va con Konoha para hablar sobre los exámenes Chunin. He entendido. Ambos dijeron. Ay, mientras en Sunagakure no Sato Gaara se prepara para irse junto a sus hermanos para aclarar sobre los exámenes Chunin, además de que el consejo de Konoha quería hablar de por qué rompieron la alianza entre ambas aldeas. Mientras en Konoha el consejo estaba hablando para averiguar de por qué Suna había roto la alianza con ellos, que por cierto eran la aldea más fuerte, o ellos seguían diciendo además de que perdieron todas sus alianzas. Koharu. Okage-sama, debemos hacer una alianza nueva con Suna ya que como las demás aldeas se enteraron de que nuestras fuerzas shinobis han bajado nos podrían atacar en cualquier momento. Omura. Es cierto, si no hacemos algo la aldea de la hoja desaparecerá del mapa. Tsunade. Lo sé, no me lo recuerden, ya lo hablaremos dentro de 4 días, que es cuando el Kazekage llegara, así que doy terminada esta reunión. Cuando la reunión finalizó, Danzo fue a sus cuarteles para ver si había alguna información sobre lo sucedido. Danzo. Y bien pudieron saber el por qué se rompieron las alianzas con nuestra aldea y sobre el paradero del Jinchuriki. Ambune. Ay, sabemos por qué se rompieron y todo se debe a que se enteraron de que Naruto Uzumaki fue exiliado y sobre su paradero no encontramos nada, señor. Danzo. Así que por esa razón se rompieron nuestras alianzas. Demonios, si hubiera sabido de esto, nunca lo hubiéramos exiliado, maldición. Bien, gracias, ya pueden retirarse. Bien, ahora tendré que hablar de esto con la Hokage y los demás. Así Danzo se fue directo a ver a la Hokage, que estaba muy desesperada con tanto papeleo que quería terminar ese maldito infierno. Luego después de eso se escucha tocar la puerta. Tsunade. Pase. Danzo. Tsunade, descubrí por qué los pueblos terminaron la alianza con nosotros. Tsunade. ¿En serio? Entonces dímelo, no te quedes ahí parado. Omura. ¿En serio? Entonces dinos. Danzo. La razón fue porque se enteraron de que exiliamos a Naruto Uzumaki. Koharu. Así que por culpa de ese demonio todos los pueblos rompieron la alianza. Okage-sama, deje que envíe a ambos a traerlo de vuelta para saber por qué sucedió eso. Tsunade. En primera, no llames demonio a Naruto y en segundo, dudo que él sepa algo de esto, así que tu propuesta está denegada. Esto último lo dijo gritando Danzo. Es cierto, mis ambos me dijeron que no encontraron ningún rastros de él. Mientras con los amigos de Naruto y Hinata. Oigan, ¿ustedes creen que Naruto esté bien o puede que le haya pasado algo malo? Aquí Hinata superó su timidez desde las preliminares después de pelear contra Neji, gracias a Naruto, y no. Por supuesto que está bien, Hinata, no te preocupes por él, además es muy fuerte, así que no te preocupes. Kiba. Ella tiene razón, Hinata, no te preocupes, si me venció a mí y Sasuke, es más que obvio que está bien, ¿verdad, Shikamaru? Shikamaru. Qué problemático, además ellos tienen razón, Naruto es fuerte, así que no hay de qué preocuparnos. En eso llega Sakura y escucha lo que dijo Shikamaru, así que ella decidió interferir. Sakura. Por favor, Naruto fuerte, si como no todos saben que Sasuke es mucho más fuerte que él. Y no. Por favor, Sakura, no me hagas reír, después de cómo Naruto venció a Sasuke es obvio que él es más fuerte. Sakura. Si como no, él no pudo haberle ganado si no fuera por ese demonio que lleva adentro de él, eso lo convierte a él un demonio. Hinata. Cállate, Naruto no es un demonio, él no es el Kyuubi, Naruto siempre será siendo Naruto, así que ya deja de hablar mal de él, maldita perra. Después de que Hinata le gritara a Sakura, ella se fue de allí. Nadie de las personas que estaban allí podía creerlo, la chica tímida y gentil había desatado toda su furia. Después de eso Sakura se fue muy enojada.
Después de todo lo sucedido, Jiraiya había llegado ya que recibió una carta donde le explicaba que Naruto había sido desterrado, mientras él se dirigía hacia la torre Hokage Sasuke ya había despertado de un coma en el que estaba después de semanas de rehabilitación, escuchó todo lo que sus compañeros dijeron sobre Naruto. Jiraiya. Tsunade, ¿es cierto la carta que me enviaste? Espero que esto no sea un juego de los tuyos porque no es gracioso. Tsunade. Eso quisiera, pero no todo lo que te escribí en esa carta es verdad. Lamentablemente no pude hacer nada, el consejo ha tomado demasiado poder estos asuntos. Jiraiya. Si me lo hubieras dicho antes yo hubiera intervenido, justo ahora Minato y Kusina deben estar odiándonos por no poder proteger a su hijo. Tsunade. Créeme, ni yo me esperaba esto, de repente me llamaron para una junta y después todo lo que se fue, que Naruto fue exiliado y no solo eso sino que hemos perdido nuestras alianzas, cuando ellos descubrieron que Naruto fue desterrado. Jiraiya. Vaya con que eso también pasó, no lo hubiera creído si no hubiera venido yo mismo, parece que mi contacto tenía razón y dime cómo fue que te enteraste de que las alianzas rompieron su tratado con ustedes. Tsunade. Fue Danzo que me lo dijo, y si te preguntas cómo fue él me pidió que enviaría a Susanbusne y así fue como me enteré yo. Jiraiya. Ya veo. Mientras a las afueras de las puertas de Konoha, Gaara y sus hermanos ya habían llegado, junto a los otros Kages, así que un Anbu fue a notificar de su llegada. Anbu. Hokage-sama, ya llegaron los otros Kages. Tsunade. Descuerdo, dígales que pueden pasar y después de eso reúne al consejo. Anbu. Ay. Ya cuando los Kages estaban en la reunión preparándose para los exámenes Chunin, todos acordaron que la parte escrita sería en Konoha, la segunda fase en Takigakure ya que ellos fueron notificados sobre los exámenes Chunin y la tercera fase en Suna. Ah. Entonces ya que nos pusimos de acuerdo, quiero hablar sobre otro tema que es muy importante. Onoki. ¿Y cuál tema sería tan importante además de los exámenes Chunin, Raikage Dono? Ah. Es sobre la nueva defensa que tiene la aldea de la arena, así que dígame Kazekage cómo obtuvo un tipo de barrera como esa. Mei. Es cierto, según escuche de mis ninjas, es que todo aquel que entra es atrapado o asesinado, díganos Kazekage-sama cómo lo hizo. Gaara. Bueno, lo único que puedo decir es que un ninja joven como de mi edad llegó de la nada a mi aldea, pero si quieren saber su nombre tendrán que esperar hasta la tercera fase de los exámenes Chunin, solo eso puedo decir. Tsunade. Vaya, eso sí que no lo sabía, pero es mejor dejar un gran sorpresa, ¿no creen? Mei. Sí, creo que tienes razón, es mejor esperar para que averiguarlo cuando los exámenes Chunin será dentro de semana. Tsunade. Bueno, como nadie tiene objeciones, doy gracias por venir para arreglar esto, nos veremos en las finales. Después de que todos se fueron, pasó HRS para que el consejo de Konoha se reuniera, para hablar de cómo había salido la reunión. Y así. Y bien, ¿cómo salió la reunión, Hokage-sama? Tsunade. Todo salió bien, pero cuando acabamos con eso me enteré de que Suna había conseguido una barrera más fuerte que la nuestra, incluso escuché que cuando un espía de otra aldea entra o es capturado o asesinado. Danzo. Con razón, eso explica todo, la interrumpe Tsunade. ¿De qué estás hablando, Danzo? Danzo. Pues de que antes de que llegaran los exámenes Chunin envié a mis Anbus para ver si las demás aldeas no se habían dado cuenta de que perdimos nuestras alianzas y cuando llegaron también envié uno a Suna para averiguar de por qué había roto la alianza, ahora eso explica por qué nunca llegó. Inoichi. Hokage-sama, si todo eso es verdad entonces hay que hablar con el Kazekage y formar una nueva alianza. Omura. Si es cierto eso entonces debemos hacer que nos comparta su conocimiento sobre su tipo de Fuinjitsu y sobre la alianza. ¿Qué tal si lo hacemos sobre un compromiso político entre nuestros mejores shinobis? Nosotros ofrecemos a Sasuke y de parte de ellos Temari ya que está relacionada con el antiguo Kazekage y de su hermano que ahora es el nuevo Kazekage. Koaru. En eso tiene razón Hokage-sama, hay que hacerlo. Tsunade. No lo sé, eso depende de ellos, no de nosotros, aunque votemos creo que algunos estarían a favor sobre esto, pero depende de ellos si aceptan. Hablaré con el Kazekage mañana ya que se va por la tarde. Con esto concluyó la reunión. A la mañana siguiente Gaara y sus hermanos fueron llamados a las de la mañana en el consejo para hablar sobre su tratado de paz.
mientras con Akatsuki, Sasori y Deidara crearon una ruptura en la barrera de la aldea de la arena. Aunque llevó algo de tiempo, lograron entrar. Después un Anbu notificó a Naruto rápidamente, ordenó que reparen la grieta, así que envió a los nuevos shinobis que practicaron Fuinjitsu hasta ser buenos a repararla. Después de que Naruto vio a dos sujetos que reconoció y eran de Akatsuki, así que les dijo a los Anbus que llevarán a los civiles a los túneles subterráneos. Naruto. Akatsuki, así que ya empezaron a moverse. Sasori. Jinchuriki del Kyuubi, vendrás con nosotros por las buenas o las malas. Naruto. Ni loco, primero muerto antes que ir con ustedes, Datebayo. Así empezaron su batalla. Deidara lanzaba su arte hacia Naruto, mientras Sasori sacaba un ejército de marionetas. Sasori. Ríndete, jamás nos podrás vencer. Naruto. Nunca, Jutsu multiclones de sombra, así creando clones. Naruto. Tomen esto, así Naruto desapareció con un Rasengan en la mano, lo cual Deidara reconoció y se asustó. No tuvo tiempo de advertirle a Sasori, así apareciendo por atrás de ellos. Naruto. Rasengan. Imaginen lo de Naruto Shippuden, así estampándolo en ambos y en la marionetas, así matándolos a los dos y destruyendo las maritonetas. Shinobi de Suna. Así se hace Naruto-sama. Shinobi de Suna. Es el mejor. Anbu Coyote. Rápido, un médico. El Anbu de Suna envió un mensaje a Konoha para advertirle al Kazekage que la aldea fue atacada por Akatsuki, diciéndole en el pergamino de todo lo que sucedió. Mientras en Konohagakure no Sato, se estaba llevando a cabo una reunión donde el consejo le decía cómo obtuvieron esa barrera, por lo que el Kazekage le había dicho a los otros Kages que era un joven de la misma edad de él, y le dijo que si podía ser parte de la aldea, lo cual el Kazekage aceptó. Omura. Díganos, Kazekage, qué piensa de una alianza en matrimonio. Nosotros proponemos a Sasuke Uchiha y queríamos saber si ustedes pondrían a Temari. Gaara. No lo sé, ella es la que tiene que decidir eso, Temari. Temari. Lo lamento, pero no gracias, yo estoy enamorada de otra persona, además de que él ya tiene otras, pero aún así lo compartimos. Danzo. Y no se puede saber el nombre de ese joven, si no es mucha molestia. Temari. Si lo quieren saber, solo diré que él será el que anuncie la tercera etapa de los exámenes Chunin. Gaara la veía incrédulo, ya que su hermana no le dijo que estaba enamorada de cierta persona. Temari. ¿Qué? No veas así, si no se los conté es porque me iban a molestar todos los días con eso. Tsunade. No te preocupes, lo entendemos y esperaremos hasta las finales de los exámenes. Bueno, con lo otro, de repente lo interrumpe Shizune entrando a la sala del consejo. Tsunade. ¿Qué pasa, Shizune? ¿Por qué entraste así de repente? Shizune. Tengo un mensaje para el Kazekage, viene directamente de Suna. Gaara. Pásame el pergamino, por favor. Cuando Gaara leyó el mensaje se levantó del asiento rápidamente, no podía creer lo que estaba leyendo. Gaara. Lamento tener que irme, pero parece que mi aldea fue atacada. Omura. No se preocupe, Kazekage, pero ¿no le importaría decirnos quién o quiénes fueron los responsables del ataque? Gaara. Claro, ¿por qué no? Los que atacaron mi aldea fue Sasori, ex ninja de la arena, y Deidara de la aldea de la roca, por lo cual, el comandante de mis shinobis se enfrentó a ellos, por lo que leí el asesino a los dos de un solo ataque. Shukaku. Espere, está diciendo que su nuevo comandante shinobi peleó él solo contra los dos y los mató, pero ¿cómo es eso posible? Y más cuando son renegados clase S. Gaara. Lo sé, incluso yo estoy sorprendido, y eso que no más de semana que fue su ascenso. Bueno, me retiro. Koaru. Vaya, eso no me lo esperaba, en semana que fue ascendido a comandante y acabó con renegados clase S, increíble. Ante eso todo el consejo solo asintió con la cabeza. Había pasado días desde que Gaara y sus hermanos se fueron de Konoha. Temari estaba presionando a sus hermanos para ver cómo estaba Naruto, ya que estaba envenenado. Para cuando llegaron, Temari se fue corriendo para ir a verlo, mientras que las otras dos ya estaban allí esperando tranquilamente. Para cuando llegó les preguntó a Karin y a Tayuya cómo estaba. Se me olvidó decir, Naruto rescató a Karin y a Tayuya de las garras de Orochimaru hace años después de que llevaba año exiliado, y les propuso ir con él ya que les contó sobre el clan Uzumaki. De vuelta al presente, Karin. Tranquila, Temari, nos dijeron que está bien, que solo necesita recuperarse. Temari. Lo sé, pero me preocupé demasiado cuando Gaara me lo contó y no supe qué hacer, pensé que iba a morir. Karin. Pero no pasó, así que tranquila. Después de la plática llegó Kanguro. Kanguro. Díganme, ¿está bien? Tayuya.
Por supuesto que sí, idiota. Cambiando de tema, ¿qué haces aquí? Canguro. Gaara me mandó aquí para saber cuándo despierta, para decirle a Naruto que vaya con él para que le dé la información de lo sucedido y segundo, no me llames así. Lo último lo dijo gritando, Karin. Si está bien, nos acaban de informar que está fuera de peligro antes de que llegaran. De repente llegó el médico. Familiares de Naruto, Uzumaki, Karin. Somos nosotras. ¿Qué sucede, doctor? Médico. Naruto acaba de despertar y se encuentra estable, será de alta hoy en la tarde. Cuando todos escucharon eso, todos se sintieron aliviados. Temari. Podemos pasar. Médico solo asintió con la cabeza. En la recámara de Naruto. Hola chicos, ¿cómo están? Yo me alegro de verlos, Datebayo. Las chicas golpearon a Naruto después de saludarlos todas. Idiota, casi nos das un infarto, no sabes lo preocupadas que estábamos. Naruto. Lo siento, Datebayo. Canguro. Lo bueno es que estás despierto, Gaara quiere hablar contigo sobre lo sucedido. Naruto solo movió la cabeza diciendo sí. Cuando Naruto salió del hospital, se dirigió a la oficina de Gaara para explicarle lo sucedido. Una vez allí, Naruto le contó a Gaara lo sucedido. Mientras él peleaba, los demás estaban en el refugio a salvo y tampoco hubo destrucción de los edificios, todos estaban intactos. Gaara. En serio, Naruto, tú sí que sabes dar dolores de cabeza, pero me alegro que estés bien y que hayas protegido la aldea mientras no estuve. Naruto. No hay de qué, además te lo dije, protegeré mi nuevo hogar, no importa si tengo que morir en el intento. Mientras en Akatsuki todos de la organización estaban unidos esperando a Sasori y Deidara para saber qué pasó, pero como no llegaron habían enviado un cuervo de Itachi, pero cuando Bolivio, Pain. ¿Y bien qué sucedió? Cuéntanos, Itachi, ¿qué sucedió? Itachi. Me informo que el Jinchuriki del Kyuubi asesinó a Sasori y a Deidara él solo. Pain. Maldición, Ida y Kakuzu irán por Nibi, Itachi y Kisame por el Sami. Ay. Ya había pasado semana y empezaron los exámenes Chunin. Empezaron primero el escrito, después se dirigieron a Takigakure que tardaron días después, tuvieron que pasar por un lugar muy difícil de pasar, yo lo inventé, en realidad no tengo idea de lo que hay en esa aldea. Después llegó la tercera parte del examen ya que los Kages querían saber quién era el joven que proporcionó la barrera de Tsunagakure.